controversias en neuroinfección. De todas las encefalitis, las de origen viral son las más frecuentes. Los virus, como ustedes saben, son parásitos intracelulares que liberan su material genético dentro de la célula huésped y la envuelven. El sistema nervioso central puede ser invadido a través de dos vías: la vía hematógena, a través de la barrera hematoencefálica, unos ejemplos son el virus HIV o los enterovirus, y en el caso de a través de vías nerviosas tenemos el virus de la rabia a través de la unión neuromuscular y el virus del herpes, como es a través del nervio olfatorio y trigémino a través de un transporte axonal. El sistema nervioso central puede infectarse en dos localizaciones. Uno, ser una encefalitis, en donde hay inflamación del parénquima cerebral o de la médula espinal y puede presentarse clínicamente con alteración del estado de alerta. Cuando denominamos al cuadro meningitis aséptica, esta es una situación en donde existe inflamación de las meninges y en este caso puede haber pleocitosis o no en el líquido cefalorraquídeo, es decir, un incremento en la celularidad en el mismo. No se aísla algún microorganismo particular, bacteriano, y frecuentemente es de origen viral. Es muy común que coexista la infección del parénquima y las meninges. La incidencia de este tipo de padecimientos va de 5 a 10 casos por cada 100,000 niños. Y aquí la pregunta más importante: ¿cómo llegamos al diagnóstico? Podemos orientarnos siguiendo los factores de riesgo, tomando en cuenta los factores de riesgo del huésped, la edad del paciente o la presentación clínica que tenemos. Yendo en el primer escaloncito, los factores de riesgo pueden ser pacientes no vacunados, en donde podemos tener como agentes etiológicos el virus de la polio, el sarampión, rubiola o parotiditis, aquellos pacientes que presenten contacto con animales, como en el caso de la rabia, o el arañazo de gato, o el virus de Lendra o la fiebre Q. Cuando el paciente tiene contacto con pájaros, la encefalitis del oeste del Nilo, la encefalitis japonesa o la criptococosis. Cuando existe relación o contacto con insectos, podemos pensar incluso en malaria, o tripanosomiasis. La ingestión de carne cruda o leche no pasteurizada puede tener como origen la toxoplasmosis, la listeria, la fiebre Q en el caso de la encefalitis, el HIV o la sífilis a través de contacto sexual, y en aquellos pacientes que practiquen natación podemos tener como agente etiológico el enterovirus o algunos otros. En esta diapositiva algunos de los artrópodos que pueden ser como vectores. Y el otro rubro para poder llegar al diagnóstico es tomar en cuenta la edad del huésped. Si se fijan, en el recién nacido y en el lactante, los agentes etiológicos pueden ser comunes más o menos a estas dos etapas de edad, ¿no? El virus de la rubiola, el citomegalovirus, el enterovirus o el herpes, y hacia la edad preescolar, de estos solamente predominan el citomegalovirus, herpes, el enterovirus o el virus Epstein-Barr e incluso el de la varicela zoster, y aparecen el virus del sarampión y la parotiditis. En la edad escolar se reduce el número de agentes etiológicos, predominando los virus herpes, el enterovirus y el caso de la parotiditis. De acuerdo a la presentación clínica, si recuerdan es el tercer camino que podemos elegir para llegar al diagnóstico, podemos dividir el cuadro clínico en dos grandes grupos. En el recuadro de azul, el de la izquierda, en el caso de la encefalitis por virus no herpes, predominan ciertas características clínicas. Hay presencia de fiebre, cefalea intensa, puede haber vómitos, alteración del estado de conciencia, puede haber confusión, somnolencia y signos meningios. Y en el otro gran apartado, las características de los virus del herpes se presentan fundamentalmente con afasia, mutismo, alteraciones psiquiátricas predominantemente, pueden tener la presencia de crisis epilépticas que pueden ser focales o generalizadas e incluso llegar al estado de coma.
Siguiendo con el cuadro clínico del paciente, nos podemos orientar de acuerdo a qué tipo de afección tiene clínicamente. Si hay alteración de los nervios craneales, como en el caso del virus del herpes, si el paciente presenta ataxia, en el caso de la varicela zoster y algunos otros, la tripanosomiasis también puede originar ataxia, por ejemplo. Si hay un síndrome demencial que podamos integrar, lo generan por lo común el virus de la inmunodeficiencia humana y algunas encefalopatías espongiformes. Si existe la presencia de parálisis flácida, como en la encefalitis japonesa, en la polio o en el caso de los enterovirus como agentes etiológicos, la presencia de parkinsonismo en el caso de la encefalitis japonesa, retinitis en el caso del citomegalovirus, la presencia de rash, si se fijan en este grupo, pues la afección en la piel puede ser por muchos agentes, incluyendo el virus de la varicela, el herpes, la enfermedad de Lyme, entre otros. Y bueno, en particular, en mi opinión, identificar o diferenciar el rash por uno u otro agente etiológico es muy complicado. Puede haber alteraciones respiratorias en el caso de la influenza, dolor abdominal, testicular o parotiditis en el caso de la parotiditis, y puede haber linfadenopatía o corea en otro tipo de agentes. En esta diapositiva observamos algunas lesiones características de una infección por herpes 6 en su distribución en el tronco y en las extremidades superiores. Observen aquí las características de la afección dérmica por enterovirus, con un rash maculopapular, con lesiones vesiculares en pies y boca, y puede haber hemorragia y edema de la conjuntiva. Hasta aquí, todo ha sido una evaluación clínica y el interrogatorio acerca de cómo fue el padecimiento del paciente. Pero, ¿qué exámenes podemos solicitar? Como un primer paso, en las pruebas de sangre podemos pedir un hemocultivo, una gasometría, exámenes generales como la biometría hemática completa, la química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, ya que algunos virus las modifican. En el caso del virus Epstein-Barr y el citomegalovirus podemos encontrar alteraciones de las mismas. La amilasa puede verse elevada en el caso del virus de la parotiditis, y también contamos con reactantes de fase aguda. Sin embargo, pues la especificidad o la sensibilidad se encuentra disminuida y depende mucho del tiempo en el que los determinemos. Tenemos que echar mano de otro apoyo diagnóstico, que es el examen de líquido cefalorraquídeo. Y aquí, ¿qué podemos examinar de ese líquido? Bueno, tenemos realizar citoquímico, cultivo, algunas pruebas específicas como PCR o ELISA para algún agente que sospechemos en particular, así como la medición o determinación de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Y es muy importante la determinación de la presión de apertura al momento de realizar la punción lumbar. En el caso del análisis de líquido, nos puede orientar hacia qué tipo de agente se trata, de acuerdo a qué características tenga ese líquido, qué células predominan, si están incrementadas o no el nivel de proteínas en el mismo o el contenido de glucosa, qué tipo de células tiene. Por ejemplo, aquí los circulitos señalan la presencia de linfocitos en el caso de la etiología vírica o micobacteriana. Les decía yo que es muy importante medir la presión del líquido, la presión de apertura al momento de realizar la punción lumbar. En esta tabla se encuentran los valores normales de presión de apertura en milímetros de agua y bueno, evidentemente un proceso inflamatorio los va a incrementar. Aquí algunas pruebas para detectar los microorganismos infectantes, y esto se hace en líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer PCR para detectar DNA de algún virus cuando sospechamos virus del herpes simple tipo 1 y 2, el de la varicela zoster, el herpes simple tipo el 6 o el 7, el citomegalovirus o el Epstein-Barr, algunos anticuerpos que pueden realizarse por fijación del complemento, en el caso de los enterovirus, cultivos virales, y la prueba de ELISA para detección de anticuerpos IgM, en el caso de la encefalitis japonesa, por ejemplo. Existen otro tipo de apoyos diagnósticos, en el caso tenemos auxiliares de gabinete. Uno de ellos es
el electroencefalograma, en el cual podemos encontrar diversos hallazgos. Podemos encontrar actividad de base lenta, y esta actividad de base lenta puede ser focalizada o generalizada. Podemos encontrar también la presencia de actividad epileptiforme o un patrón periódico lateralizado, por ejemplo, en los agentes herpes o en el virus del sarampión. ¿Qué otro estudio de gabinete nos puede ser útil? La tomografía axial computada, cuando sospechemos la presencia de edema cerebral, infartos, trombosis o alguna colección subdural, absceso, como en el caso de la imagen que les muestro, hidrocefalia o alguna zona de cerebritis. La tomografía también debe de realizarse previo a que se realice una punción lumbar. ¿En qué casos? El primero es cuando existen datos clínicos de hipertensión intracraneana, cefalea progresiva, cuando exista la presencia de vómitos o papiledema, o cuando el paciente presente datos de focalización, como una hemiparesia o paresia de algún nervio craneal. Existen contraindicaciones que pueden ser relativas o absolutas al procedimiento de punción lumbar. En el caso de las contraindicaciones absolutas, los signos de aumento de la presión intracraneana, como son papiledema o postura de descerebración, es una contraindicación absoluta de realizar una punción lumbar. La infección local en el sitio de punción, la presencia de hidrocefalia obstructiva o edema cerebral severo o incluso de herniación. Existen también contraindicaciones relativas, el que el paciente tenga sepsis o esté hipotenso, que tenga crisis epilépticas que no se hayan controlado, la presencia de coagulación intravascular diseminada o un nivel plaquetario de 50,000 o menos, y alteración del estado de conciencia evaluado por la escala de coma de Glasgow de 8 o un valor menor. Otro estudio de gabinete que nos puede ser útil es la resonancia magnética cerebral. Existen en algunos agentes características de imagen propias de ellos. En el caso, aquí les pongo un ejemplo, la encefalitis japonesa, en donde involucra los tálamos con hiperintensidad de los mismos. En el caso de los virus herpes, tipo 1 y 2, existe una imagen característica de alteraciones en la región órbitofrontal, temporal media, en las áreas límbicas, y rara vez este agente afecta el tallo cerebral y se debe de realizar en las primeras 48 horas. Bueno, hasta aquí los aspectos teóricos de las encefalitis. A continuación les voy a presentar 3 casos para que vean cómo vamos llevando en este abordaje diagnóstico las pruebas que le realizamos a un paciente que nos llega con un cuadro clínico sugerente de involucro del sistema nervioso central. Tenemos el caso clínico 1. Es un masculino de 5 años que el día 5 de julio presenta fiebre, vesículas en mucosa y piel por varicela, y en este momento se deja su libre evolución, no recibe tratamiento con aciclovir. El día 12 de julio, 7 días después, se encuentra libre de lesiones. 3 días después empieza con dolor abdominal, ataque al estado general, lo llevan con un médico quien diagnostica fiebre tifoidea y entonces inicia tratamiento para este diagnóstico. Sin embargo, en lugar de mejorar el paciente, el día siguiente se encuentra postrado en cama, irritable, con hiporexia, y la mamá refiere que camina como borrachito. La exploración clínica de este paciente, tenemos sus signos vitales, clínicamente sin signos meningios, se encuentra muy irritable, tiene dificultad para obedecer órdenes, el habla está mal articulada, el resto de los pares craneales se refirieron sin alteraciones, presenta debilidad en el hemicuerpo derecho, hiperrefléctico, no hay clonus y hay un Babinski derecho. Y bueno, la marcha táxica que fue referida desde el inicio por la madre. Nuestros diagnósticos sindromáticos hasta este momento es un síndrome encefálico por las alteraciones del estado de alerta, un síndrome piramidal fundamentado en el hecho de que había alteraciones en la exploración física y un síndrome cerebeloso por la presencia de ataxia.
Recordemos ahí en verde, la flecha en verde, el antecedente importante de varicela. Nuestros diagnósticos nosológicos hasta este momento son encefalitis, se trata de una ataxia posinfecciosa o tenemos la evolución de una vasculitis por varicela o un diagnóstico diferencial, una encefalomielitis diseminada aguda, EMDA por sus siglas en inglés. Hasta aquí, ¿qué estudios solicitamos? Le solicitamos exámenes generales, su biometría hemática completa con una cifra de leucocitos en 16.500 con presencia de segmentados en un 68%, sin bandas, y las plaquetas en 360.000, los reactantes de fase aguda normales y la química sanguínea y las PFH también normales. Después de esto, se decidió hacer una imagen cerebral y en esta imagen ustedes pueden observar los círculos amarillos. Esto no funciona. En donde observamos lesiones hiperintensas que son confluentes en el cuerpo calloso, que es el círculo el más superior, las periventriculares, el círculo a la derecha de la primera imagen, y las subcorticales, el círculo que es más inferior a su izquierda. Pero también encontramos una lesión hiperintensa confluente en el hemisferio cerebeloso derecho. Muy seguramente este es el origen de la presencia de ataxia. En un corte sagital observamos una lesión hiperintensa en la región cervical mostrada en el recuadro. Entonces, con estos exámenes, ¿qué diagnóstico apoyamos? Hicimos exámenes complementarios, se le hizo una punción lumbar en donde la presión de apertura de 10 centímetros de agua, una pleocitosis linfocítica, se le determinó PCR para virus de la varicela zoster y este fue negativo. Ahí tenemos en la tablita el resultado del citoquímico del líquido, tenía una cifra de leucocitos en 11 y la presencia predominantemente de mononucleares. El resto de los parámetros están dentro de lo normal. Y hasta aquí, pues estamos ante una encrucijada. Nuestros diagnósticos hasta este momento para diferenciar es 1. Una encefalitis por varicela, por el antecedente clínico importante del paciente, o es una encefalomielitis diseminada aguda. En este caso, lo característico de una encefalitis por varicela, la evolución del cuadro clínico es de 3 a 7 días en promedio. Hay presencia de fiebre, cefalea, alteración del estado de alerta y crisis convulsivas. Y el líquido cefalorraquídeo presenta una pleocitosis linfocítica. Recordemos que este paciente tenía 11 células en el líquido. La tomografía cerebral en el caso de la encefalitis por varicela resulta normal. Y en la resonancia podemos encontrar lesiones isquémicas y en la angioresonancia lesiones por vasculitis. Por otro lado, en el caso de la encefalomielitis diseminada aguda, el cuadro clínico puede ser de 5 días a semanas. O sea, es más prolongado. La sintomatología es multifocal, no hay fiebre y existe la presencia de un síndrome encefálico. Recuerden que el paciente tenía alteración en el estado de alerta. El líquido cefalorraquídeo es normal o también puede presentar una pleocitosis linfocítica. La tomografía cerebral es normal y en este caso la resonancia magnética cerebral origina lesiones subcorticales confluentes y pueden ser en múltiples localizaciones. Les muestro en esta siguiente diapositiva, en la izquierda, una imagen de encefalomielitis diseminada aguda y a la derecha, una imagen de vasculitis por varicela. ¿A cuál se parece? Es evidente, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico final en este caso fue un EMDA. Importante para iniciar tratamiento. En el caso de la encefalitis por varicela, el tratamiento difiere en que aquí se requiere administrar aciclovir y en el caso del EMDA, gamaglobulina. La encefalomielitis aguda diseminada es una alteración aguda, inflamatoria y desmielinizante. Está precedida por una enfermedad viral o bacteriana, como era el caso de nuestro paciente. Es una enfermedad autoinmune en donde hay un antígeno que es común
compartido por el agente infeccioso y un epítope de la mielina. La patología no infecciosa que altera el citoquímico se muestra a través de la presencia de una pleocitosis linfocítica. Hasta aquí es el caso número 1. Pasamos al caso número 2. Este es el caso de una femenina de 11 meses, es un paciente menor de 1 año. Recuerden el cuadro de los agentes infecciosos por edad del paciente, que el día 25 de abril presenta dificultad para evacuar y le administran lactulosa, con lo cual tiene una mejoría parcial. El 2 de mayo, 7 días después, la paciente se encuentra irritable al cargarla. La fiebre es de 38 grados centígrados, tiene una debilidad en miembros inferiores y no se puede desplazar en su andadera. Ese mismo día acude con un médico, el recuadro azul, y se le diagnostica una faringoamigdalitis, dándosele tratamiento con ceftriaxona, clindamicina y acetaminofén por 4 días, mostrando una mejoría leve. 7 días después, el día 9 de mayo, la paciente se encuentra irritable, no hay sostén cefálico, no hay sedestación, la paciente se encuentra febril y tiene un temblor de las extremidades inferiores. Al explorarla, la paciente se encuentra irritable, con rigidez de nuca, no presenta control adecuado del tronco. La debilidad se presenta en miembros inferiores, los reflejos están disminuidos, los reflejos abdominocutáneos están ausentes y el tono anal también se encuentra disminuido. Con esos antecedentes y la exploración física, neurológica, se establecieron los siguientes diagnósticos en el recuadro gris de la izquierda, los diagnósticos sindromáticos, un síndrome medular, por las alteraciones en la exploración física, un síndrome encefálico, las alteraciones conductuales, un síndrome febril persistente y un síndrome meningio. Recuerden que la paciente mostraba rigidez de nuca. En este momento, los diagnósticos nosológicos fueron: se trata de una encefalitis, se trata de una mielitis transversa o se trata de un EMDA, una encefalomielitis diseminada. Se hicieron los siguientes exámenes: una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, exámenes general de orina y un hemocultivo que todo salió normal. Y nuestra pregunta: ¿qué otro estudio le solicitamos? Se procedió a realizar una punción lumbar, en donde fíjense el nivel de proteínas, 783, con 4 células, glucosa en 50 y lo demás negativo. Se le realizó estudios de imagen, una tomografía que fue normal, el electro, los hallazgos que habíamos mencionado que son inespecíficos, una lentificación leve, córtico-subcortical, presentaba actividad característica epileptiforme en la región occipital y ante estos hallazgos le realizamos una resonancia magnética cerebral. Y estos son los hallazgos. Se trataba de un tumor neuroectodérmico primitivo. Es un diagnóstico diferencial de encefalitis. Recuerden, ahí en la fotografía de la izquierda, la paciente estaba irritable, con fiebre, tenía proteinorraquia en el líquido muy importante, pero fue un tumor. El caso número 3 es una femenina de 14 años que el día 3 de marzo presenta cefalea de gran intensidad, con vómitos, crisis convulsivas y somnolencia. Con este cuadro clínico se le realizó punción lumbar y el líquido resultó turbio, con leucocitos en 389 de proteínas y no se lograron identificar gérmenes, microorganismos en la tinción de Gram. El cuadro clínico presentaba una fascia nominal, no podía nombrar objetos, tenía fallas en la atención, discalculia, la habilidad emocional, lloraba fácil y estaba irritable. Con estos hallazgos se hizo el diagnóstico de una sospecha de encefalitis por herpes virus. Se le dio tratamiento por aciclovir por 14 días, se le inició carbamazepina, la paciente mostró mejoría clínica y se pudo egresar del hospital. Sin embargo, la paciente presenta recurrencia de las crisis más o menos como a los 5 días de haberse egresado, requiere que se hospitalice en una segunda ocasión,
Se le completa el tratamiento antiviral hasta los 21 días y la evolución fue la siguiente. 1, tenía control de crisis, persistía afásica, o sea, la paciente no podía hablar y tenía la habilidad emocional. Aquí les muestro la imagen, es una resonancia magnética el 23 de abril del 2014, cuando la paciente cumple 21 días de tratamiento antiviral. 15 días después, la imagen del 8 de mayo, presenta esas imágenes a nivel de sustancia blanca hacia la región occipital. Hay 2 diapositivas del 8 de mayo y fíjense la que pasa 10 días después, el 18 de mayo, cómo el proceso se ha extendido en sustancia gris y en sustancia blanca. Se le hizo un perfil viral con PCR en líquido cefalorraquídeo y se determinaron anticuerpos para todos estos gérmenes, todo negativo. Se le hizo PCR para Mycobacterium tuberculosis, también negativo, el antígeno para criptococo negativo, cultivo bacteriano y de hongo negativo y la citología no mostró células anormales. ¿Qué tiene esta niña? ¿Qué más le pedimos? Ante la presencia de que la lesión se había extendido, la paciente había completado correctamente el tratamiento antiviral hasta 21 días, se le determinó la síntesis intratecal de inmunoglobulina G, se llaman bandas oligoclonales, estas fueron positivas. Entonces, ante esto, la posibilidad diagnóstica fue descartar una encefalitis autoinmune. Aquí les muestro el diagnóstico diferencial. En el caso de una encefalitis por herpes o en el caso de una encefalitis autoinmune, la diferencia radica en que en la encefalitis autoinmune existen posturas y movimientos anormales y en el líquido cefalorraquídeo los anticuerpos contra el receptor anti-NMDA son positivos, como en el caso de esta paciente. ¿Qué es la encefalitis autoinmune? Afecta a niños y adolescentes, son unas encefalopatías progresivas que pueden tener una evolución subaguda o crónica. Se fijan, la paciente permaneció asintomática, pero tuvo una recaída. El trastorno psiquiátrico y del movimiento predomina. Existe el antecedente de una infección que puede ser viral. Puede asociarse con la existencia de un tumor germinal de ovario o testículo. Y el tratamiento de esta entidad es con gamaglobulina intravenosa, plasmaféresis, esteroide e incluso inmunosupresor. Las conclusiones hasta aquí son las siguientes. Lo primero, la encefalitis, el grupo de encefalitis son entidades de gran morbimortalidad. El pronóstico evidentemente mejora con un diagnóstico adecuado, oportuno, temprano. El tratamiento oportuno, si se instaura, evidentemente el pronóstico también mejora y se requiere un manejo de soporte y tratamiento específico una vez identificado el agente. Muchas gracias.